Hola, ¿qué tal, chavales? Bueno, vamos a ver el segundo vídeo de comentarios referente a los huecos de las ventanas. Bueno, si abrimos una ventana tipo y le damos a editar, en la primera pestaña de fracción cristalada nos aparece una serie de datos. Bueno, ya hemos visto en los tutoriales anteriores de dónde lo podíamos sacar. Vamos a ver otro método, o vamos a ver exactamente de dónde vienen todas estas cosas, para poder aplicar mejor estos datos según las características de la ventana. O bien al revés, estos datos que pongamos aquí, lo que tenemos que tener reflejado en la ventana, en las características de la ventana cuando nos venga. Bueno, antes de. Bueno, vamos a hacerle un vistazo general. Fijaos, la primera pestaña, fracción acristalada, se refiere al vidrio. Pone transmitancia térmica, que sabemos cuál es. Hemos dicho que esto va en función del tipo de acristalamiento que hagamos. Como vimos en los tutoriales anteriores, en esta guía nos daba un valor orientativo del vidrio. Fijaos, unidad de vidrio aislante. Bueno, pues da 3,3, si por ejemplo tiene 2, o 3,3 dólares de instalamiento, un 464, 484, 414. Bien, esto es algo general. Realmente, ¿dónde podemos sacar estos datos realmente? Bueno, pues podemos, por ejemplo, ir a, por ejemplo, veis, transmitancia térmica, valor. El valor es 2,5, 2,5 vatios metro cuadrado. Este es el valor de la transmitancia. El valor que deberíamos colocar aquí, 2,2. Si seguimos pinchando, el factor solar, que es el coeficiente G, es el 41%. Ese factor solar va a venir aquí, 0,41. ¿Qué es ese factor solar? ¿Qué es el factor solar de un vidrio? El factor solar de un vidrio es el porcentaje de radiación que deja pasar el propio vidrio. Ese es el porcentaje de radiación solar. Bien, entonces, ese factor solar viene definido aquí, en el tipo de vidrio. Aquí, el factor solar de este vidrio que vamos a componer, que es este, doble acristalamiento, baja emisividad térmica. Este vídeo pone vídeo exterior de baja emisividad térmica, espesor 4 milímetros, con la cámara de aire, un espesor de cámara de 6, por ejemplo. Luego el vídeo interior es un vídeo templado, de espesor 6 milímetros, tal. O sea, esta composición me va a dar un factor solar de 0,41. Bien, ya tenemos aparte la fracción opaca. Bueno, aquí hemos visto que la transmitancia térmica del hueco, o sea, del marco, nos la va a dar también el tipo de marco que pongamos. Por ejemplo, si tenemos aquí, hemos dicho que tenemos un perfil, por ejemplo, perfiles huecos de PVC de 2,2, con dos cámaras, y con tres cámaras 1,8. ¿Y de qué va a depender de que elijamos uno u otro? Hombre, está claro que el de tres cámaras va a ser más caro que el de dos cámaras, y el de dos cámaras. Bueno, y a lo mejor el metálico con rotura térmico, bueno, pues andar por ahí. Pero fijaos la diferencia que hay. Realmente un perfil hueco de PVC va a ser siempre, vamos a tener más garantía de que funcione mejor. Bien, ¿de qué va a depender esto? Bueno, va a depender esto de lo siguiente. De lo siguiente, el anejo E, valores orientativos de transmitancia, va a depender de esto, ¿ves? Este es el valor orientativo, que tiene que ser 1,6. ¿Eso qué quiere decir? Que la media ponderada entre el vidrio y el marco nos debe dar por lo menos 1,6, aunque el límite está en este caso en 1,8. Bueno, dependerá también si es una reforma o no es una reforma. Esto es para edificación nueva. Bueno, en nuestro caso, claro, ¿qué haremos? Si tenemos un vidrio bajo emisivo, pues, que en principio es caro, va a ser caro, pues también nos tenemos que gastar dinero en lo que es el hueco. Bien, poniendo una transmitancia térmica de 2, hemos visto que podemos llegar aquí. Perfil de PVC de 3 cámaras de 1,8. Podemos ir aquí, principio. Podemos poner aquí 1,8. Para que nos baje la transmitancia térmica total, que tiene que ser 1,6. Fijaos, tenemos 2,2 y 1,8, no va a ir. O sea, no vamos a llegar. La fracción opaca del hueco. Esto suele ser un 0,25%. Aproximadamente va a andar por ahí. Sí, casi siempre.
Y la sortividad quiere decir la capacidad de absorción del marco. Vale, entonces en un 60% en un principio puede valer. Ya veremos de dónde puede salir este dato también. En cuanto a los accesorios, ¿qué ocurre aquí? El accesorio se refiere principalmente a las persianas. Este coeficiente de corrección del factor solar va a ser el que vamos a tener que aplicar aquí. Vamos a tener que aplicar aquí un 0,7, que hemos visto que es esto que dice aquí. Dice, entre ellas se definen el régimen diario y modo de operación durante el periodo de aplicación, considerándose un oscurecimiento de un 30% de la superficie de las 8 a las 24. Esto quiere decir que nosotros, si bajamos unas persianas manualmente, podemos tener una reducción del coeficiente de corrección del factor solar de 0,7. ¿Vale? O sea, este factor solar que tenemos aquí lo podemos reducir todavía un 70%. Eso es lo que quiere decir. O sea que si este es el factor que deja pasar la cantidad de calor que hace falta, pues si bajamos la persiana, todavía vamos a poder reducir un 30% más. Bien, estos son los factores definitivos. No hay más. El elemento de sombra hemos dicho que lo vamos a colocar, que lo haremos seguramente sea con orientación, o sea, con sombras propias o sombras exteriores. Y los podios térmicos planos, bueno, que esto lo que haremos aquí es calcularlo con las aristas. Otro factor fundamental es la transmitancia total de energía solar del hueco, con dispositivo de sombra de móviles activados. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos aquí, nos dice que la persiana que hemos dicho que vamos a colocar, con un vidrio doble de bajo emisivo, podemos llegar hasta un 0,03, si el color de la persiana es blanco. Entonces, este factor es el que más nos va a reducir a nosotros la transmitancia, el valor de transmitancia total. Vale, bien. Entonces, en un principio vamos a dejar 0,05 y tal. Bueno, y en cuanto a la permeabilidad del aire, para una presión de referencia, pues también depende de la zona climática. Si vamos aquí por aquí, permeabilidad del aire de la corriente térmica, me dice que el valor límite de la permeabilidad del aire en huecos de la corriente térmica pues depende de la zona climática. En este caso, como estamos en la zona D, el mínimo que tengo que considerar yo es 9. Vale, entonces aquí debemos ir aquí a poner 9. Es un tipo de clase 3. Podemos poner clase 3 o clase 4. Bueno, y en cuanto a la zona opaca que hemos dicho ya, que es esta, ¿veis? La zona opaca, que va a ser 1,8, fracción de hueco y tal, su actividad. Bien. Pues esto en un principio son todos los datos que tenemos que poner aquí. Vale. Si le damos aquí a aceptar y copiamos los datos al resto de las ventanas, y le damos a calcular, vamos a verificar aquí los datos de emplazamiento. Vale, y le damos a calcular. Vamos al listado H1 y vamos a ver en qué nos hemos equivocado, o si da todo correcto o no. En principio, el valor de transmitencia de la corriente térmica no da, ¿eh? Y el coeficiente global tampoco, por 0,8. ¿Por qué? El valor del control solar tampoco. Bueno, ya veremos aquí que la clave está en el color de la persiana. Vale, pues no podemos sacar otro valor. Bien, como veis aquí, bueno, el cerramiento opaco sí daba, y el que estamos tocando ahora es justamente el del hueco. ¿Ves? Con los dos valores que hemos puesto, pues no tenemos el valor, no vamos por debajo del valor límite. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el factor solar, o sea, el valor de la transmitancia térmica del vidrio, tenemos que bajarlo. Bien, vamos a ver. Podemos ir a otra parte. Fijaos, yo lo que he hecho aquí es descargarme, por ejemplo, para ir más seguro, una página que es de Climalit. Esto es, fijaos, por aquí, Climalit Plus. Bueno, está muy bien porque nos va a aclarar muchos temas
qué consiste el Climalid y qué tipo de vidrios, pero vamos a ir al final, que tiene unas tablas, que son unas tablas de referencia por lo menos para tener claro qué datos son, o sea, qué conceptos son estos, y luego veremos un poco más arriba cuál es la ficha que lo va a representar. Si ampliamos esto de aquí, vamos a ver. Fijaos, unas tablas generales. Igual que hemos visto aquí en la opción de la base de precios de CIPE, ¿ves? Tramitancia térmica 2,5, factor solar 41%. Si eligiéramos otro tipo de vidrio, este pone doble vidrio, baja emisividad y tal, pues aquí tendríamos uno inferior, 2,5, y así podríamos tantear. Por ejemplo, este aquí, doble acristalamiento Segobain. Y seguiríamos a uno mucho más bajo, 1,8, que con el 1,8 también, a lo mejor del marco, pues bajaríamos el tema. Fijaos, aquí podría poner a lo mejor inclusive 1,8 y aquí 62. Y yo podría ir aquí, editar, y en vez de poner aquí 1,8 y aquí poner 0,62 en cuanto a factor solar. Y este tenemos que bajar aquí a 0,03. Si no, no va a dar. Vale, daremos a aceptar y esta sería lo que deberíamos copiar. Pero bueno, antes de llegar a eso, veis, en esta tabla general utiliza un tipo de vidrio que se llama Planiter S, prestaciones que en doble acristalamiento con Climalit Plus. Entonces, el vidrio exterior, Planiter S, y el vidrio interior, Planilux. ¿Qué composición tiene? Pues un 464, ¿veis? Con un espesor de tal. Estas serían las características de la composición. Fijaos, el factor energético, bueno, el factor solar, que esto es lo fundamental. Luego está aquí, factor solar. Este es el factor solar. Este es el dato que deberíamos meter aquí, factor solar. En este caso sería un 0,50 y el coeficiente, o sea, la transmitancia térmica del vidrio, en función del elemento que tenga la cámara, si tiene aire, sería como 2,5, si tuviera argón 2. Bueno, pues entonces podemos hacer una composición con todo esto. Elegir, por ejemplo, un 4,15,4 y yo tendría con aire, por ejemplo, 1,5, me bajaría un montón, con un coeficiente de factor solar de 0,50. Bien, si elegimos otro tipo de vidrio, pues lo teníamos aquí. Por ejemplo, este tipo, con esta composición, pues podemos bajar 1,3 o 1,1, fijaos. Vamos avanzando, o sea, lo que vamos haciendo es, en función de la composición de los vidrios, pues así podríamos conseguir, o sea, un menor coeficiente de transmisión térmica del vidrio. Vale, bien, vamos a elegir este, por ejemplo, en la general, vamos a elegir estos tipos de vidrios que luego tenemos que poner en la memoria, claro, que serían este. Vamos a coger, por ejemplo, 1,4 y vamos a coger este, un 6,15,6, ¿vale? O bien este, mejor, un 4,15,4, vale, nos costaría un poco menos. O 6,4 tal, 1,5, vamos a coger este, 4,15,4, al haber más cámara podemos coger 1,5, sin argón, para ver que nos cuadre. Con esto sería suficiente para cumplir. 1,5. En un principio vamos a coger aquí 1,5 y vamos a ver aquí el coeficiente de transmisión, que sería el porcentaje 0,5. Bien, ¿dónde, o sea, en qué, o sea, qué ficha tenemos que tener? O sea, qué ficha, una vez que nosotros hemos definido estos datos, la ficha que tenemos que obtener tiene que ser la siguiente. O la ficha que nos tiene que traer el cristalero debe ser la siguiente. ¿Veis? Esta ficha es la ficha que tiene, o sea, esta etiqueta es la que tiene que tener la ventana. Esta nos va a dar todas las características. Si ampliamos un poco aquí, cuando nosotros pillamos la ventana, lo que tiene que venir aquí es este. Se ve poco. Zona climática España, bueno, transmisión térmica del marco, 1,5, ¿veis? Esta, por ejemplo, y transmisión térmica de la ventana tiene 1,5. Es una clase 4. El factor solar de acristalamiento, veis aquí 0,42 y el del acristalamiento es 1,5.
O sea, viene todo, el marco, ventana, ¿veis? Al lado ahora mismo para que tenga una total de 1,5. Esto no hay que, la medida ponderada, si es igual, pues al final va a tener lo mismo. Y hay una clase 4 y el factor solar de crecimiento va a ser 0,42. Estos datos que nosotros hemos puesto aquí, fracción opaca 1,5, bueno, aquí vamos a poner 1,5 también, para que sea igual. Estos datos que hemos puesto nosotros aquí, lo que deben ser es lo mismo que venga en la etiqueta, en la etiqueta de la ventana, para comprobar que estamos poniendo la ventana según los criterios de cálculo. Vale, le vamos a dar aquí y vamos a recalcular. Y una vez que he calculado, vamos al listado H1 y vamos a analizar los datos que nos da. Efectivamente, ahora la tramitancia de movente térmica cumple, porque ya cumple la carpintería de aluminio. El coeficiente global de transmisión de calor a través de la movente térmica, pues también cumple, es menor que el límite. El factor de control solar también, os acordáis que hemos puesto un 0,03 en la persiana. Y la ventana también. Como he visto, la transmitancia térmica del conjunto de la ventana es 1,5 porque le hemos dado 1,5 al vidrio y 1,5 al marco. Y el límite nos pedía un 80, que es lo que pide la norma, el código técnico. Bien, pues con todo esto vemos que cumple. Entonces, vamos a resumir un poco. Lo que vamos a ver es, por ejemplo, hemos dicho que de dónde podemos sacar aproximadamente tipo de vidrios. Lo podemos sacar de dos sitios. O bien desde la base, el generador de precios de CIPE, donde nos da estos datos que si necesitamos, la tramitancia térmica de lo que era el conjunto de la ventana, aquí no está el vídeo solamente, podemos elegir cualquier tipología, esta es la composición que haremos y lo que llevaremos a nuestro presupuesto. Entonces, con estas variantes, uno, la tramitancia térmica del conjunto de la ventana, el factor solar, en este caso un 0,62, pues tendremos los datos que necesitamos para ir aquí a nuestro programa y colocarlos. ¿Qué más necesitamos saber? En la ventana, hemos dicho tramitancia térmica del vidrio, el factor solar, hemos dicho que viene de aquí, o viene de aquí, o lo podemos sacar de otro sitio, viene de aquí también. La fracción opaca que hemos dicho que es el hueco, tal, la fracción y la sortividad. Bien, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Por otra parte, hemos dicho la transmitancia total de energía solar del hueco, que hemos dicho 0,03, que en función del tipo de vídeo que coloquemos, si es doble, bajo emisivo, en nuestro caso sea bajo emisivo, podemos ir a 0,03. Bien, y luego la permeabilidad del aire de la presión de referencia, que esto lo dice, o sea, el tipo de la clase de ventana, si es clase 1, clase 2, clase 3, también viene limitado por el código técnico, o sea, por el código técnico. ¿Veis? Por ejemplo, aquí dice, en el punto 3.1 pone, la permeabilidad del aire de los huecos que pertenezcan a la envolvente térmica no superará el valor límite de esta tabla. Como nuestro caso es la zona climática D, pues tenemos que coger una permeabilidad que no supere los 9. En este caso, pues tenemos una de clase 3. Clase 3. Bueno, clase 3. ¿Qué más sabemos de aquí? Bueno, pues también podemos... cuando nosotros recibamos una ventana, lo que tenemos que fijarnos es en esta etiqueta. Las ventanas tienen que venir con esta etiqueta. Bueno, el fabricante, código de tal, modelo, ventana eficiente. Bueno, este es el código de registro de lo que sea, el tipo de ventana que tengan ellos. Bien, pero lo fundamental es estos datos que nos han servido a nosotros para calcular la ventana. Bueno, zona climática de España podía poner de 1, de 2 a 1, tal. La transmitancia térmica del marco, fijaos que es 1,5, que nosotros hemos puesto. Bueno, aquí viene la transmitancia térmica total de la ventana, que es 1,5. Aquí vienen los dos. Por una parte viene el marco y por otra parte viene el acristalamiento. Claro, si van los dos igual, pues al final la transmitancia térmica de la ventana es 1,5. La clase de ventana, la permeabilidad del aire, que lo marca la norma también, que es la clase 4, y el factor solar del acrecentamiento, que es 0,42. Esta es la cantidad de sol o de radiación que deja pasar los vidrios.
Vale, bueno, esto es ASAFE, bueno, bueno. Bien, pues estos son fijaos, esto debe venir en cada ventana debe venir esto. ¿De dónde he sacado esto yo para que lo veáis? Pues esto es la guía de ventanas eficientes del sistema de regulación y control solar. La segunda edición. Y si hay alguna más, esto lo ha hecho la Comunidad de Madrid y lo podéis descargar gratuitamente pues del internet. Guía de ventanas eficientes del sistema de regulación y control solar. Bueno, le echáis un vistazo, está muy bien. Vale. Pues nada más. Dicho esto, eh, seguir con. Si queréis dejar comentarios, dejarlos. Daros like si os ha gustado. Voy a hacer dos tutoriales más en el que voy a hacer este mismo ejemplo que tengo en el anterior, pero sin tabiques interiores. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los tabiques interiores realmente no son, o sea, no harían falta para el cálculo. Realmente lo que calcula el programa es la envolvente energética. ¿Eh? La envolvente energética es lo que va a calcular. No necesitamos los tabiques interiores. Eh, Hemos dicho que particiones interiores son, o sea, le llama el código técnico partición interior a todo tabique que esté en contacto con un local no habitable. ¿Eh? Eso es, por ejemplo, puede ser a lo mejor viviendas a lo mejor que no se vayan a habitar, una vivienda que no está habitada, o yo qué sé, o incluso podemos decidir, por ejemplo, si los tabiques quedan en la zona común, en un principio no serán habitables, si no están calefactados, un cuarto de basuras, en fin, un local comercial, por ejemplo, si son forjados en la parte inferior, joder, lo que diga el código técnico. O sea, si os fijáis en el código técnico, ahí va a decir exactamente qué tipo de locales, o sea, qué tipo de zonas van a ser no habitables. Bueno, pues en función de esto, con esto, lo voy a hacer un ejemplo sin tabiques, ¿vale? Sin tabiques en un principio que para nosotros, para el cálculo térmico, no nos haría falta. Vale, pues nada más. Venga, pues hasta luego entonces.